Hola a todos, este es su programa Justicia y Derecho al Día. En esta sección vamos a hablar de concepto y conciencia, lo que nosotros hemos abordado en otras secciones del programa, pero hoy día hablaremos de lo que está muy en boga, lo que está sonando hoy día y que es la denominación de violencia vicaria. ¿Qué es una violencia vicaria? Pues bueno, en anteriores programas, como ya he dicho, hemos hablado de lo que es una violencia familiar en general. La violencia hay que enfocarla en este tema, en esta charla, a la familia. ¿Cómo surge una violencia familiar? Entonces, esta violencia familiar ha diversificado, se ha modificado a través del tiempo en conductas que han tenido diversos nombres, como es dentro del mismo vínculo familiar de la familia, como nosotros conocemos una familia tradicional, pudiéramos llamarle así, ha surgido lo que es la violencia emocional, la violencia psicoemocional, la violencia económica, diversos tipos de violencia. Dentro de esta violencia se ha desmembrado otros tipos, como es la violencia vicaria, como es un tipo de violencia, también se pudiera considerar lo que conocemos como un síndrome de alienación parental. Pero ¿cómo surgen todas estas violencias? ¿Cómo surge el concepto? ¿Dónde nace? ¿Qué protege? Hoy día debemos tener bien claro los conceptos. Entonces tenemos a la familia como un ente, es el fundamental, es el lugar donde todos nos desarrollamos de una manera amorosa, de una manera cálida. Es nuestro lugar seguro, no solo para los padres, sino principalmente para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si nosotros hablamos de este ente nuclear que es la familia y cómo va desenvolviéndose todo este tipo de violencia, violencia en contra de la mujer, violencia en contra del varón, pero principalmente violencia en contra de los niños. Hoy día hablamos de lo que es una violencia vicaria, cómo fue naciendo, por qué nació este tipo de violencia. Bueno, estas conductas han ido evolucionando. ¿Y cómo surge? Hay dos corrientes en relación a la violencia vicaria. Una corriente nos explica cómo se causa este daño, este menoscabo, este sufrimiento a las mujeres generalmente por medio de lo que más aman dentro de su matrimonio o de su relación. ¿Y qué es lo que más aman las mujeres? Bueno, también los papás, pero en este punto nos referimos a las mujeres porque así nació la violencia vicaria, pues es a los niños, a sus hijos. ¿Cómo va evolucionando? ¿Por qué? ¿Cómo surge? Una forma que explica este tipo de violencia se da cuando nace el divorcio incausado, es decir, cuando nace el divorcio con causa, sin causa, perdón. ¿A qué estábamos acostumbrados en una sociedad de hace más de 100 años? Estábamos acostumbrados al rol de la mujer en la casa y al rol del varón, quien era proveedor. Dentro de este rol, la mujer siempre estaba en el domicilio cuidando a los niños y ella no tenía la capacidad de desarrollarse ni económicamente, ni socialmente, no estudiaba, no trabajaba, sino que se dedicaba al cuidado del hogar y de los hijos. Y el matrimonio no se podía disolver. La idea fundamental en nuestra sociedad era preservar el matrimonio. ¿Qué sucede cuando al paso del tiempo surge este matrimonio incausado o matrimonio express? Pues, ¿qué pasa? Que la mujer dice, me quiero divorciar. Ok, ya no tienes que seguir largos juicios, ya no tienes que acreditar causales como era la violencia, el adulterio, bueno, en fin, es historia. Y la mujer alcanza su liberación del matrimonio.
Pero ¿qué pasa con los niños y qué pasa con el varón que estaba acostumbrado a tener ese control sobre ella, el control sobre el patrimonio, el control sobre los niños? ¿Qué pasa con él? Que se queda solo y entonces la autoridad determina divorcios, divorcio, 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 y ellas tienen la posibilidad de empezar a hacer una vida, ¿sí? Una vida independiente y lejos del varón. Y se quedan ellas con los niños, con una pensión alimenticia y esta pensión alimenticia a cargo del varón. Generalmente, así empieza a evolucionar y a nacer otro tipo de violencia. ¿Qué hacen los varones? Los varones entonces no pueden perder ese control. Empiezan a diseñar, empiezan a maquinar y como ellos son los proveedores y como ellos son los que se han desarrollado económicamente, pues la mujer queda en ese estado, pudiéramos decir, de indefensión, pero la ley la protege. La ley ya le dio la guardia y custodia de los niños, la ley le dio unos alimentos y él se queda con un régimen de convivencia. ¿Cómo recuperamos ese control? Lo recuperamos a través de los niños. Ejemplos, empezamos con un régimen de convivencia y ellos se llevan a los pequeñitos en este régimen de convivencia y tenemos muchos casos documentados donde efectivamente estos varones empiezan ayudados de abogados, obviamente, y avalados por algunas autoridades a crear delitos falsos, a crear abusos de la mamá en contra de los niños, a crear carpetas de investigación y se ha dado el caso que en un régimen de convivencia ellos se apoderan de los niños y las mamás no los vuelven a ver. Ahí tenemos muchos casos documentados, los llevan, pero ellos ya prepararon previamente una justificación. Ya los tienen inscritos en escuelas nuevas, precisamente se los llevan en periodos vacacionales, los esconden, los incomunican y empieza una guerra en contra de la mamá, causándole el mayor daño posible al privarlas de la convivencia, de ese vínculo materno filial con los hijos. Y como ellos tienen el poderío económico, tienen la posibilidad de contratar bufetes de abogados, pues de amplia experiencia, lo que las mamás no pueden hacer en un inicio. Entonces van y surge otro tipo de violencia, que es la violencia institucional. Y por más que ellas piden, buscan, ellos logran medidas de protección para que la mamá, no obstante tenga la guardia y custodia de los pequeños, no se pueda acercar a ellos. Y empieza una guerra entre los padres para quedarse ya no jurídicamente con los pequeñitos, sino materialmente. Otra vez son tomados como rehenes, como si fueran un objeto y los esconden. Surge entonces algo que se denomina violencia vicaria, ¿sí? Pero en sí es un tipo de violencia familiar, como también es el síndrome de alienación parental. Bueno, pero de ese no nos ocuparemos hoy. Entonces, hay una corriente, dos corrientes podemos nosotros tomar. Alguna corriente en derecho dice que no, este daño, este dolor, esta angustia, este sufrimiento, sí se causa para los padres, madre o padre, pero los pequeños no son un objeto, no son un medio. A los primeros que se les causa el daño es a los niños. ¿Por qué? Porque se rompe su vida, se rompe su convivencia con papá o con mamá. Y es a ellos a quienes, atendiendo al interés superior del niño, y llámese violencia vicaria, llámese violencia familiar, llámese como se denomine, violencia de género,
son ellos los principales y los directamente afectados. Esta es una corriente. La segunda corriente nos explica que no, que solo son el medio para causar un daño mayor, ya sea a la mamá o al papá. Ellos son el medio, así como son otros afectos que vienen a dañar en forma profunda, ya sea a la mamá o al papá. Nosotros nos quedamos con la primera corriente que refiere que los dañados en primer lugar son los niños, las niñas y los adolescentes, y a quienes la federación, los gobiernos, deben de tratar de proteger. Repito, llámese violencia vicaria, violencia de género, violencia, todos los tipos de violencia en forma primordial debemos proteger niños, niñas y adolescentes. Y esto no es de hoy. Por ello necesitamos jueces capacitados, jueces entendidos, jueces de experiencia. ¿Por qué? Porque debemos atender no solo a la legislación nacional, no solo a la legislación local, debemos atender a tratados internacionales. Y tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta convención fue ratificada por México desde 1990, es decir, tiene más de 30 años de vigor. Entonces, no podemos nosotros tratar de maquillar, de auspiciar conductas, ya sea del padre o de la madre, que dañen directamente a los niños. Volvemos a esta convención y les cito, comentaremos el artículo 8.1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, vigente desde hace más de 30 años, porque la ratificamos en 1990. Bueno, y esta convención refiere en este artículo 8.1 que los estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluida su nacionalidad, su nombre, y aquí viene lo más interesante, que es sus relaciones familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. ¿Y qué entendemos por identidad? La identidad son sus relaciones familiares, el derecho que tiene a saber de su papá, de su mamá, incluye su familia paterna y su familia materna. Estos derechos son de identidad. ¿Sí? El artículo 2 de esta, artículo 8.2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de sus elementos de su identidad o todos ellos, los estados partes, obligación de los estados partes, deberán prestar la asistencia y la protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. ¿Qué es identidad? Convivencia con papá y convivencia con mamá. ¿A quién corresponde? Al Estado. Y por medio del Estado, ¿a quién? A los jueces. ¿Y a qué jueces? Primero, a los jueces de lo familiar. Juez de lo familiar, eres la persona a quien la ley ha investido con características especiales, con esa sensibilidad para resolver en primera instancia estos asuntos familiares, llámense como se llamen, se dé el nombre o se dé el calificativo que se dé, llámese violencia de género, llámese violencia vicaria, llámese síndrome de alienación parental, es obligación del juez familiar determinar, restablecer las relaciones familiares. Estamos refiriéndonos específicamente a las convivencias. Como refiere la Convención Internacional, rápidamente, el artículo 9.1 de esta convención refiere que los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres
contra la voluntad de estos. Excepción, cuando a reserva de revisión judicial. ¿Qué quiere decir revisión judicial? Que no es a criterio mío, no es a criterio de la mamá y no es a criterio del papá que yo pueda suspender estas relaciones familiares, estas convivencias. Ni el padre ni la madre tienen la facultad de decidir cuándo, cómo y dónde el papá o la mamá va a ver a su niño. Y ella y él no tienen la facultad tampoco de decidir o determinar si hay algún tipo de restricción para esta violencia. Es violencia para que estas convivencias no se sigan dando. Bueno, párrafo segundo también nos dice que tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, cuando sean objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse esta decisión. Y en cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerán a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. Los estados partes, es artículo 3.3, respetarán el derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos, de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Entonces, volvemos nosotros al punto de que si los jueces no conocen estos tratados internacionales, leyes federales, leyes locales, no van a poder proteger a los pequeños en cualquier tipo de violencia. Perdón por referirme a ellos como pequeños, a los niños, niñas y adolescentes. Es fundamental que los jueces familiares conozcan, tengan experiencia, tengan una carrera judicial, para que ellos puedan detener en el momento en que se les pone a su consideración este tipo de violencia y ellos tienen todas las herramientas para hacerlo. Generalmente una denuncia por una privación de convivencia, llámese violencia vicaria, llámese alienación parental, llámese violencia familiar, y llega al juez de lo familiar y él debe conocer, debe saber y aplicar que tiene unas herramientas infinitas, tiene un bagaje para impartir verdadera justicia y detener cualquier acto de violencia. Y por ello se crearon las medidas provisionales, las medidas urgentes. ¿Qué puede hacer un juez de lo familiar para detener este tipo de violencia? Pues puede escuchar al menor, ya lo dice la convención. En este tipo de asuntos, primero protejo al niño, a la niña y al adolescente. Y tengo la facultad de traerlo ante el juzgado y que la jueza o el juez le pregunte si tiene la capacidad para contestar dónde vive, quién lo cuida, quién lo lleva a la escuela, si alguien lo maltrata, si tiene alguna afectación física, puede observarlo, pero además de ello, tiene múltiples herramientas. La escucha del menor es el pilar fundamental de los derechos del niño, uno de los pilares fundamentales.
tiene pruebas periciales, tiene pruebas en trabajo social y además de campo. Él puede ordenar informes inmediatamente a las escuelas para ver quién lleva al niño a la escuela, quién se entera de sus tareas, quién asiste. Estas son herramientas que tiene el juzgador, estudios de trabajo social de campo, y tiene una facultad súper importante que da mucha luz para llegar a la verdad en en torno a la protección de los quien más dañados resultan en este tipo de asuntos. Puede hacer incluso una inspección judicial al domicilio con preguntas de campo a vecinos. El juez de lo familiar tiene amplias facultades para detener este tipo de violencia. Y si no lo hace, entonces surge lo que conocemos como una violencia institucional. Por eso, generalmente, el juez de lo familiar, si no logra detener y resolver este tipo de violencia, por eso llegamos a materia penal. El juez de lo familiar tiene una amplia responsabilidad con este bagaje de herramientas que la ley le da, y no solo su ley local, su ley federal, leyes federales y tratados internacionales que protegen los derechos humanos y de los cuales ellos con las reformas pueden hacer uso de todas estas herramientas. Entonces, concluimos en este programa de concepto y realidad, que llámese como se llame, le pongamos el nombre que le pongamos, cuando hay un daño hacia un menor, sea provocado por la mamá o por el papá, deben aplicarse las mismas reglas y las mismas sanciones, porque primero debemos proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes, interés superior del menor, y después que le pongan los nombres que le pongan. Mucho gusto estar con ustedes. Son apreciaciones basadas en ley y en historia. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Soy la licenciada Adriana Cruz Lara, Guadalupe Adriana Cruz Lara, y nos da un gusto que estés con nosotros. Deja tu like o me gusta y comparte para que esta información pueda llegar a más personas y que todos podamos conocer y proteger lo más valioso de nuestra sociedad, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Bye.